Shalom, bienvenidos una vez más a este canal, Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy vamos a estudiar algo bello que encontramos, pero como ustedes vieron en el título, vamos a investigar si Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, cometió un error, le falló algo, no conocía bien la palabra, ¿qué fue lo que pasó? Entonces voy a empezar leyendo a Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 21 y vamos a ver a partir desde ahí la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, vino a Nazaret, está hablando de Jesús que fue a Nazaret, ¿verdad? Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús entra a una sinagoga, le dan el libro de Isaías y dice que él busca precisamente lo que iba a leer y empieza a leer esto de Isaías. Ahora, si nos vamos a Isaías, ¿qué fue exactamente lo que leyó el Señor? Los manuscritos antiguos no están divididos ni en capítulos ni en versículos. El día de hoy sabemos que es Isaías 61:1, pero en aquel tiempo pues solo estaba todo seguido. Isaías dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Lucas pone: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está bien, es lo mismo. Vamos a encontrar pequeñas diferencias por las traducciones, pero es lo mismo. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego, entonces hay palabras, como lo hemos visto en todos estos videos, que hay que buscar la manera de decirlas porque no existe exactamente a veces la misma palabra en el otro idioma. Isaías: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Lucas nos dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es exactamente casi lo mismo. Después Isaías: a vendar a los quebrantados de corazón. Lucas: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías: a publicar libertad a los cautivos. Y Lucas: a pregonar libertad a los cautivos. Hasta aquí vamos bien, es lo mismo. Después, Lucas nos dice: y vista a los ciegos. Si ven del lado de Isaías, Isaías nunca menciona nada acerca de la vista de los ciegos. Y después vuelve a decir: y a los presos apertura de cárcel. Lucas nos dice: a poner en libertad a los oprimidos. Y después sigue la profecía, ya el Señor ya nada más lee un poquito más y cierra el libro. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Lucas nos está dando como otra cosa que no está en Isaías. ¿Se equivocó Lucas? ¿Qué fue lo que pasó? Para estudiar y ver qué fue lo que pasó, vamos a estudiar esta frase que está en Isaías. Pero antes de eso vamos a estudiar lo que es abertura de cárcel. Hay dos palabras principales en hebreo para decir abrir. No hay diferencia en las palabras, sino en a lo que se está abriendo, en pocas palabras. Entonces, las dos palabras que tenemos aquí es pakaj, que tiene que ver con abrir los ojos. Una vez solamente en la Biblia se utiliza para abrir oídos, pero es abrir los ojos. Y del otro lado, pataj, yo sé, se parecen mucho, pero no vienen de la misma raíz, pero se parecen. Y pataj es abrir cualquier otra cosa: abrir una puerta, abrir los brazos, abrir la mano, abrir la boca, abrir una ventana. Les voy a dar algunos ejemplos primero de esta palabra. Esta palabra la encontramos alrededor de 145 veces en la Biblia. Es muchísimo más común que pakaj. Pakaj es solamente abrir los ojos y nada más la vamos a encontrar 20 veces en la Biblia. Entonces, pataj, que es abrir cualquier cosa, estos son algunos ejemplos. Josué 10:22, entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Estamos viendo aquí la palabra pataj, abrir la puerta.
Salmo 105:41, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahora aquí la Reina Valera no nos está haciendo mucha justicia porque no utiliza la palabra que en hebreo es abrir el vientre, que es de esa misma raíz pataj. La Reina Valera antigua sí nos dice que abrió su matriz. Esta es la traducción un poquito más cercana al hebreo. Cuando estudiamos la Biblia nos da otra perspectiva, decir que le abrió el vientre, obviamente diciéndonos que estaba cerrado, no nada más le dio hijos. Siguiente ejemplo, Génesis 42:27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Nehemías 13:19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen, pataj, hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Estos son ejemplos de la palabra más común, que es pataj, y que es abrir cualquier cosa, incluso oídos. Normalmente se utiliza esta, Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí utiliza la palabra pataj, la común para abrir oído. Ahora vamos a estudiar la palabra que nos interesa, que es el otro abrir, que es pakaj, y vemos que solamente es abrir ojos, a excepción de aquella vez que es abrir oído, pero 20 veces se utiliza para abrir ojos. Entonces, cuando ustedes ven pakaj, a veces no es necesario decir ojos porque ya se sabe que es para abrir ojos, pero es la palabra que Isaías utiliza de las dos abrir, utiliza abrir ojos, pero no nos está diciendo ojos, sino nos está diciendo otra cosa. Vamos a regresar a Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí porque me ungió el Señor. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. En hebreo, la frase que se utiliza aquí es pkaj koar. Pkaj es una forma corta de pakaj, pero es lo mismo. Y ¿por qué Isaías utilizaría la palabra para abrir ojos, para abrir una cárcel? ¿No sabía Isaías la diferencia entre estas dos palabras? ¿Se equivocó? ¿Qué fue lo que pasó? Para hacer un poco sentido de esto, tenemos que irnos entonces al contexto histórico y cultural de la época. Se calcula que Isaías escribió más o menos entre el año 740 y 700 antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es el concepto que él tenía de una cárcel? En aquel tiempo y hasta mucho tiempo después, todavía en el tiempo de Jesús, ¿cómo eran las cárceles? Las cárceles eran, regularmente estaban en sótanos, estaban en lugares obscuros, donde no nada más a los presos se les quitaba la libertad, sino se les quitaba también el privilegio de la luz. Eran sitios que obviamente no tenían ninguna ventana, ningún tipo de interacción con la luz, y no se les dejaba luz. Cuando alguien había pasado mucho tiempo en una cárcel y salía, obviamente recibía su libertad, pero también volvía a ser expuesto a la luz. No sé si han visto los casos de personas que han estado atrapados en minas por mucho tiempo y salen, donde una de las primeras cosas que hacen es taparle los ojos cuando los sacan, porque el shock de volver a ver la luz de nuevo puede causar severos daños a la vista si ellos han estado en la oscuridad por mucho tiempo. Hay un estudio que hicieron apenas en la Universidad Central de Lancashire, creo que así se pronuncia, donde pusieron a personas en la oscuridad completa para estudiar cuáles eran los efectos que hacía la oscuridad en las personas. Encontraron desde los primeros cambios que hay, que es cambios en el metabolismo, en el humor, y después empieza a haber ya cambios más drásticos, psicológicos, incluso como depresión. Imagínense a un preso salir de la cárcel, enfrentarse a la luz completa después de haber tenido bastante tiempo en la oscuridad. No nada más es el
que ya era libre, sino era el que su mente, sus ojos se volvieran a acostumbrar a esta realidad. Isaías no se equivocó. Él está usando este verbo no nada más para decir salió de la cárcel, sino era obvio que ellos entendían que iba a recobrar la vista a esta persona, que iba a volver a ser expuesto a la luz. Isaías lo sabía, Lucas lo sabía. ¿Por qué? Porque Lucas obviamente conocía esas cárceles, hablaba hebreo, leía hebreo, entendía perfectamente. Pero ¿qué hace Lucas? El Evangelio de Lucas está escrito para los gentiles, para aquellos que no somos judíos, para aquellos que no hablamos el hebreo como lengua materna. Entonces Lucas entendió perfectamente o sabía perfectamente que nosotros no íbamos a entender la conexión que hay entre salir de una cárcel y recobrar la vista. ¿Qué es lo que hace? Él pone como, obviamente no está en paréntesis, pero nos da información extra para que nosotros entendamos que no nada más vino a liberar los cautivos, sino que con esa libertad Él nos estaba devolviendo la vista. El Señor Jesús, cuando nos libera de algo, es darnos la vista de nuevo. Entonces lo que hace Lucas aquí es darnos un poquito de información, porque el Evangelio de Lucas es para los gentiles. Si ustedes se fijan, al principio del Evangelio de Lucas dice que va dirigido o algo así, dice a Teófilo. Teófilo en griego quiere decir amigo de Dios. Entonces, obviamente todos aquellos que por nacimiento, por sangre, no pertenecemos al pueblo de Israel, sino por adopción en el Señor Jesucristo ahora, no tenemos ese privilegio de saber que cuando leemos Pacaj estamos hablando sobre los ojos. Entonces Lucas muy amablemente dijo, yo se los voy a explicar para que entendamos este concepto de que Isaías lo hizo completamente consciente. El pueblo, los que leían, no necesitaban esta explicación, pero nosotros sí la necesitamos. Obviamente Isaías, hay otro pasaje donde nos da mucho más explicación, nos confirma todo esto, pero sabemos que no era el pasaje literal que el Señor Jesús leyó, porque ese es el de Isaías 61, está palabra por palabra, a excepción de esta parte que agregó Lucas. Pero en Isaías 42:7, Isaías nos da una explicación más grande de lo que es todo esto junto. Dice el 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces aquí nos está dando incluso dos, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la casa de aquellos de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Desafortunadamente parece que nuestras traducciones en español no sabían sobre la diferencia de esta palabra, o a lo mejor sí sabían y no la quisieron poner como Lucas se atrevió a hacerlo. Vamos a revisar algunas de ellas y vamos a ver qué es lo que nos dicen, a ver si encontramos un rayito de esperanza que hayan traducido algo relacionado a los ojos, a la oscuridad, algo. Vamos a ver qué encontramos. Nada más voy a leer la última parte para no tardarme. Estoy leyendo el mismo versículo en diferentes versiones. La palabra de Dios para ti dice: a vendar los corazones de los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los presos. La Biblia Dios habla hoy. Anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Biblia Reina Valera del 60. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Reina Valera Antigua. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel o abertura de cárcel. La única esperanza que me quedaba es, y la encontré, Nueva Versión Internacional. Lo malo es que está en inglés, no está en español. The New International Version nos dice: para proclamar libertad a los cautivos y liberarlos o soltarlos de la oscuridad para los prisioneros, o libertarlos de la oscuridad. Entonces, esta sí metió algo que nos está dando la idea de que algo tiene que ver con la oscuridad, algo tiene que ver con la ceguera, y lo hizo. Es raro que alguna versión tome esto, pero gracias a Dios por Lucas, porque Lucas nos hizo el favor de darnos esta explicación, y en Isaías también la encontramos en otra parte. Al final, ¿con qué nos quedamos? Con entender que el concepto de ser liberados de una cárcel también es volver a ver o ver quizá por primera vez.
cuando el Señor nos libera de alguna cárcel interna que tenemos, es por medio de darnos la luz que viene a través de su palabra. Solamente vamos a ser libres por cuando estudiamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo va abriendo nuestros ojos poco a poco, y el que dice que al que el Hijo libera es verdaderamente libre. Pero ¿cómo voy a ser libre si no abro los ojos? Entonces estas dos ideas van completamente juntas. Queremos ser libres, queremos volver a disfrutar nuestra libertad en el Señor. Viene de la mano con abrir los ojos, con dejar que el Señor vuelva a darnos vista, que quite las escamas que hay en nuestros ojos, que quite la ceguera espiritual que tenemos. Me encanta esta palabra que es tan clara, la palabra del Señor que nos deja todas estas pistas, y la palabra se explica con la palabra. Entonces podemos entender Isaías por el mismo Isaías, pero también por Lucas. Los dejo con esta última parte que es emocionante. ¿Cómo terminó? ¿Por qué el Señor Jesús no siguió leyendo la profecía de Isaías? Porque si se fijan del lado de Isaías, después que habla sobre que a los presos les va a dar apertura de cárcel, sigue diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si ven ahí todo lo que está demorado, todavía Isaías 61 sigue. Ahora, del lado de Lucas, Lucas nos está diciendo, dice, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí termina el Señor, enrolló el libro, lo entregó y fue y se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué paró exactamente ahí el Señor? ¿Qué fue lo último que leyó? A predicar el año agradable del Señor. Y dice, hasta aquí, hoy se ha cumplido esta palabra. Porque la venida del Señor Jesús, el que Él vino a morir por nuestros pecados, ese es el año agradable del Señor. Ahora, esta palabra agradable no explica bien lo que dice el hebreo, quizá después la vamos a estudiar, pero es el año donde todos obtuvimos salvación, donde por fin pudimos regresar al Padre, donde somos liberados de nuestros pecados, de la muerte, del infierno. Ese es el año agradable. Y paró ahí, porque lo siguiente que viene, que dijo Isaías, es: y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces, eso todavía no se cumple. El Señor no es porque se cansó de leer o porque no quiso leer lo demás. A propósito se detuvo. Este es el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que estamos esperando que se cumpla de Isaías? El día de venganza del Señor nuestro. Entonces, el Señor vino a liberar, a darnos vista, a salvarnos. Pero la profecía todavía no termina de cumplirse. Estamos en esta pausa que el Señor hizo. Va a venir el día de venganza del Señor y todo lo que viene después, ¿verdad? Si se cumplió todo esto tal cual, al pie, ¿por qué no se va a cumplir lo que sigue? Simplemente busquemos del Señor, dejemos que el Señor trabaje en nosotros y estemos preparados para que cuando el Señor venga, el día de venganza no caiga sobre nosotros. Estemos listos con Él y estemos libres y viendo completamente a aquel que nos ama y que nos salvó. Es todo por este capítulo. Que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.